Buenas, buenas. Buenas. Buenas a todos. Yo ya estoy aquí. Vayan poniendo silencio todo ahí, por favor, para no empezar con el relajo. Que tenía bien grandes las uñas, me molestaban en los zapatos. Sí, claro. Están más grandes que el dedo. Jocelyn, ponga silencio, Jocelyn. Hoy Jensi, pongan silencio.
Joshua también. Pon en silencio el micrófono. No te lo usted. Joel, ¿quién es Joel? Yo. Oye, ¿quién es yo? No lo conozco por ese nombre. Leimer, Ah, ok. Está Genesis. Jensi tiene 2 sesiones abiertas. No sé cómo hizo eso. es que la abrí por el teléfono también y la compu, pero ahorita me salgo del teléfono. Está Genesis Galea, está no la miro. Estoy pasando lista. Y Denis Cabrera también, no lo miro. Yo salgo como Genesis Turcio, no como Genesis Galea. Ay, los que no los encuentro porque no los reconozco como los nombres que se ponen. Bueno, pues vamos a iniciar. Me imagino que ya tienen todos instalado el programa que les dije que ocupamos. Vamos a iniciar siempre como lo hemos hecho todo el tiempo, con la lectura. Voy a compartirles acá. Vamos a ver. Ya saben ustedes ahí solitos, acompáñenme, ¿no? Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir, además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido,
se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Pues ya habíamos hecho hace unos cuantos días, creo que habían unas lecturas que hablaban acerca de que todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con ellos, y que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de los demás. Pues por ahí viene la línea de esta lectura, ¿verdad? Si podemos ver es que dice exactamente eso. Él pide perdón y se le perdona, pero él no perdona a nadie. Y yo les he hecho esta pregunta siempre a ustedes, siempre les pregunto qué es más fácil, perdonar o pedir perdón. Y podemos ver que se cumple como en la lectura. Pedir perdón es bien fácil. Yo lo hago cada rato porque lo decimos hasta medio impulsivo, ¿verdad? Lo decimos así como de que fue sin querer, no te enojes, no seas exagerado. Obviamente, como no soy yo el ofendido, entonces yo siento que no es mucho y que el otro no está siendo razonable y lo que sea, a pesar de que yo hice algo que lo molestara. Obviamente, eso es lo que hay que pensar. Si yo no quiero que a mí me hagan ciertas cosas, obviamente yo no tendría que hacerlas. Yo no tendría que hacérselas a alguien más. Ustedes, por ejemplo, están jóvenes y no me digan que no. Aún así que están jóvenes, yo estoy seguro que ya tienen varias personas a las que ya no les hablan, que con alguien se pelearon alguna vez porque hizo algo que a ustedes eso los ofendió. Y a lo mejor eran amigos de mucho tiempo y tenían mucha confianza, pero al pasar alguna situación que esa confianza no se sostuvo, y de ahí para acá hay un montón de gente que se deja de hablar. Y es por eso, porque uno confía en la otra persona de que no le va a hacer daño. Uno confía en sus amigos, confía en su esposa, ustedes, en sus novios, novias, confían en sus papás, confían en un montón de gente por eso, porque hay un vínculo, hay una amistad, hay una relación, hay algo que nos une. Y la mejor forma de protegerla es eso, de que o sea, si yo quiero que a esa persona le vaya bien, yo quiero que esa persona me trate bien, pues entonces yo tengo que hacer exactamente eso con esa persona. Tengo que cuidarla, tengo que protegerla, tengo que demostrarle que lo que yo quiero es que estemos bien, todos. Nosotros somos, como le digo, bien fáciles para pedir perdón, pero para perdonar, si nos ponemos en el otro lugar, para perdonar es bien complicado, ¿verdad? En ese momento de que me están pidiendo perdón, es porque saben que yo estoy ofendido, que saben que yo estoy molesto, y así como somos un montón ¿cómo se llama? No somos bien impulsivos, somos personas que nos gana la ira, nos gana el enojo, y es más, en esos momentos somos capaces de hacer el problema aún más grande, de contestar feo y de decir algo que no va a solucionar nada, sino que va a ser más bien que el problema sea grande, que el problema sea más complejo. Bueno, pues vamos a ver. Inge, a Denis no le está dando bien el internet, por eso no se ha conectado. Ahorita me salió aquí, ya lo admití. Vamos a ver. 21 participantes. Creo que hay alguien de los de Danlí que no está, porque está Mario y estaba, me pareció ver a uno, Alfredo. Freddy no lo miro. A Freddy no lo miro conectado, creo que es el único que no está. Pero bueno, vamos a comenzar pues. Ayer habíamos estado hablando de el Hot Blocks, ¿verdad? Y
pues aquí lo tenemos. Vamos a trabajar en él. Recuerden que ayer solo lo instalaron, ¿verdad? Solo lo instalamos. CodeBlock, les decía, es una IDE, es una herramienta para trabajar en C, en C++. Nosotros vamos a trabajar en C, ¿verdad? Vamos en orden. C++, recuerden que estos son lenguajes que se han ido mejorando y ampliando en el tiempo. Son lenguajes en realidad viejos. Este C, por ejemplo, se utilizó para hacer el sistema operativo Unix. Son herramientas en realidad viejas, pero que lo importante es que ustedes van a poder ver en este lenguaje, vamos a poder ver que lo que hicimos en PCInt, que era un pseudocódigo, se puede entonces codificar. Debe utilizar un lenguaje de programación para que esto ya deje de estar solo en la parte lógica y se vuelva física. O sea, que miremos ya el programa de verdad. O sea, ya sería lo que hacemos acá, se convierte al final en un punto exe y se puede ejecutar, ¿verdad? Se han hecho históricamente, pueden buscar ustedes todas las cosas que se han hecho con C y van a ver que hay juegos, hay varias cosas que se han hecho en este lenguaje de programación. Entonces, esta es la herramienta para editarlo, para poder escribir y para que entonces, así como les dije ayer, que buscaran esa versión y la descargaran, esa versión lo que tiene es el compilador. Entonces, con el compilador quiere decir que viene ya la parte esta de que me ayuda a corregir y a trabajar con él más fácil. Entonces, primero que todo tenemos que ver aquí, miren, donde están las configuraciones, los settings, para que nos fijemos que están las cosas iguales. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí en settings, la primera dice environment, que es el ambiente de trabajo. Entonces, miren acá, por ejemplo, que eso que está aquí, pues todo esto ya está, yo no lo he tocado, así está. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí donde dice View, vista, aquí dice internacionalización, que quiere decir que nosotros podríamos buscar, por ejemplo, los paquetes para que todo esto aparezca en español y para que se pueda escribir, pueda corregir cuestiones que sean en otro idioma y no en inglés, ¿verdad? No en la parte de programación, pero sí en el ambiente aquí de trabajo. Y pues allá al final, vamos a ver, no está aquí, es en esta, miren, aquí todo esto no lo he tocado yo. Acá, miren. En el editor. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, yo no he tocado nada de eso, solo quiero que miren que hay un montón de configuraciones que se pueden hacer. Entonces, hay una que es bien, que es así, yo se la cambio, que es esta que dice Spell Checker. Esta sí se la cambio. Le quito esto que dice Enable Online Spell Checker. Este cheque se lo quito. Porque como el lenguaje de programación es en inglés, entonces él está revisando que nosotros escribamos también los mensajes que vamos a mostrar en pantalla y todas esas etiquetas que ponemos acá. Los va a revisar a ver si están escritos en inglés, si está como cuando usamos Word, que nos corrige si está mal escrito, si hay errores de acentuación y cosas así en Word. Entonces, bueno, este lo hace, pero en inglés. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escribamos hola o por favor ingrese, si lo estamos escribiendo en español, esos mensajes, nos va a salir la rayita esta roja hacia abajo, indicando que está mal escrito, pero porque lo está revisando en inglés. Entonces, yo le quito eso y entonces ya no estamos molestando a esa rayita roja, pero cuando estamos escribiendo ahí. Aquí está el diccionario, miren como les digo, o sea, solo trae el inglés. Entonces, si ustedes pues, se pueden, si hay paquetes ahí para que el diccionario sea en español, ustedes podrían buscarlo y instalarlo si quieren, pero yo la verdad lo único que hago es quitar este cheque. Y este es el compilador que les dije yo que venía con el instalador, entonces ustedes tienen que tener este mismo, miren, GNU GCC
compiler, ¿verdad? Entonces aquí estaba, que está compilando en qué, en C, ¿verdad? Ustedes tienen que tener, así les tiene que venir este ya puesto, no hay que cambiarlo. Miren que hay un montón más, pero que ocupamos nosotros es el GCC, que sería como que el básico, el estándar, el normal. Y entonces aquí podemos abrir nuevos proyectos, ¿verdad? O un nuevo archivo. Cuando hacemos un nuevo archivo, pues en realidad lo que hace es solo pregunta dónde se va a guardar el archivo, y el proyecto es porque va a tener varios archivos. Obviamente, si ustedes quieren hacer, cuando se hacen programas que son algo grandes y lo que hacemos es dividirlo en partes, ¿verdad? Que tenemos subprogramas o algo así, entonces abrimos un proyecto para poder manejar todo ese montón de archivos que pertenecen a un mismo proyecto, ¿verdad? Lo metemos acá, o si no, solo abrimos un archivo nuevo y, ¿verdad? Miren, lo que hace es abrir aquí esta pestañita que dice que está sin nombre todavía, ¿verdad? Que quiere decir que esto no existe, no se ha guardado, no hemos hecho nada en él. Y que entonces esto es un archivo que no está identificado. Quiere decir que hasta que le demos guardar como, él va a saber que en qué estamos trabajando. Porque como les digo, eso está para varios otros lenguajes de programación también. Y entonces hay que indicárselo cuando estemos trabajando, hay que indicarle, no, esto que estamos haciendo es en C. Y entonces él va a poder entonces compilar y indicarnos en dónde tenemos errores de sintaxis o algún problema. Entonces, para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que guardarlo. Miren, cuando le damos guardar, nos va a preguntar dónde se va a guardar y cómo se va a llamar, ¿verdad? Y el tipo de archivo que es. Ustedes miren que aquí están los dos, ¿va? Dice para archivo C y C++. Entonces ustedes pueden, yo tengo una carpeta aquí que se llama C, ¿verdad? Y entonces, aquí en esta carpeta voy a ponerle, le voy a poner yo aquí, por ejemplo, le voy a poner que este se llama primero, en el primer ejemplo. Uy, miren esto. Entonces, este primer ejemplo, miren, le van a dar aquí guardar. Perdón, antes de darle a guardar, le vamos a poner el primer ejemplo. Entonces, para indicarle, para que sepa exactamente qué tipo de archivo es, le ponemos .c. Vamos a ponerle .c, está ahí diciéndole entonces que este archivo es para el lenguaje C. Y que entonces cuando empecemos a escribir acá, miren, ya le cambia hasta los colores aquí un poquito, porque ya está él entendiendo que vamos a trabajar en ese lenguaje de programación, que lo que vamos a hacer va a ser en esa, con esa estructura de C. Entonces, vamos a ver aquí. Inge, Dígame. fíjese que yo tengo instalado el Visual Studio en mi computadora y no me aparece con la aplicación para abrirlo con CodeBlock, sino con Visual. ¿Tendría problema con eso? ¿Cómo? Mire, le voy a compartir pantalla para que vea. ¿Usted tiene CodeBlock? Yo tengo CodeBlocks, pero también tengo Visual Studio. Pero resulta de que los trabajos que guardo de CodeBlocks me los abre con Visual. Bueno, Es la opción nada más. cámbiale en las propiedades, cámbiale con qué programa quiere que se abra. Sí, eso estoy haciendo y no me aparece el CodeBlocks. Pero entonces lo que tiene que hacer es no abrirlo con doble clic, sino que abrir CodeBlocks. Y abrirlo de este CodeBlocks. Sí, porque si no va a estar así todo el tiempo. Está bien. Entonces, bueno. ¿Qué tenemos que saber? Pues entonces que ya no va a ser así tan fácil de entender como el pseudocódigo, ¿verdad? Que el pseudocódigo, acuérdense que lo podíamos escribir en español y que lo que poníamos eran cuestiones bien como que medio fáciles de entender, de lógica, aquello de escribir, leer, todo eso ahora está en inglés y las palabras reservadas son en C son unas, en C++ son otras, y así va, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ir acostumbrándonos un poco, pero entonces, en este caso, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es escribir con el numeral y ponerle include, que quiere decir que en este
código que vamos a trabajar en C, vamos a incluir o vamos a trabajar con la librería estándar que se escribe ST. String o std. ¿Mande? Con la string va a trabajar. No. No, stdio.h. stdio.h quiere decir que es la librería estándar. O sea, esa es la estándar. Aquí donde están el sí, los ciclos, o sea, lo que son básicos. O sea, si quisiéramos hacer cuestiones que tienen operaciones de cálculo y cosas así que son otro tipo de librerías, hay que buscar para cuestiones más complejas, hay diferentes tipos de librerías, pero para las cuestiones que son las básicas, entonces las que usamos es ese que dice stdio.h, que eso que dice std quiere decir estándar, ¿verdad? Y en el PCInt, si se acuerdan, poníamos, bueno, automáticamente él mismo lo ponía, que arriba ponía que era el inicio del proceso y al final ponía el final del proceso, decía inicio del algoritmo, final del algoritmo. Aquí nosotros tenemos que indicarle eso. Entonces tenemos que ponerle acá que esto se llama int main. Ahí. Y ese int main lo acompañamos con un paréntesis que no tiene nada dentro, ¿verdad? Que con eso estoy indicándole que solamente le estoy indicando que este es cierto, int quiere decir que es entero y que estoy declarando una variable entera, pero lo que estoy diciéndoles aquí que esta es la función principal. Al ponerlo de esta forma quiere decir que se acuerdan que les dije que podemos guardar varios proyectos y que estos proyectos entonces van a tener subsistemas y si son muy grandes y todo. Con este que estoy diciendo, este es el principal, o sea, en el momento que se ejecute el código, esta es la principal, o sea, por aquí tendría que empezar. En este caso, todos los que vamos a hacer nosotros, cada uno va a hacer el int main, porque todos lo que tenemos nosotros, los ejercicios son individuales. Y entonces, miren, podemos hacer que, bueno, hay algo que tenemos que tener bien claro. De aquí en adelante es obligatorio declarar todas las variables. Y entonces, como les decía, hay diferentes tipos de datos, tenemos que saber distinguirlos y todo lo que encerremos dentro de este int main es lo que se va a utilizar ahí mismo. O sea que tendría que ser en esta parte donde lo tenemos que declarar, ponerlo que estas variables son parte de este ejemplo. Entonces, ¿cómo indicamos el inicio y el fin acá en C? Pues lo que ponemos son llaves. Miren. Con corchete. Llaves. Entonces estas llaves indican acá que este es el inicio y este es el fin. Todo lo que esté adentro de estas llaves van a ser lo que se va a ejecutar dentro del int main, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos que, ya me acuerdo del ejercicio que hacíamos, decíamos, por ejemplo, hay un tipo de datos que se llama int, ya les había dicho aquí está. Int, que quiere decir entero. Entero quiere decir que son todos los números que obviamente no van a tener pues, puntos decimales, no son fracciones ni nada de eso. Son números enteros. Cualquier número que sea entero, entonces es el int. Yo digo que la variable va a ser de este tipo de datos. Entonces, una vez que le digo que es int, le digo cómo se va a llamar la variable. Entonces, el ejemplo que les pongo siempre al principio, pues dice puntos, ¿verdad? Y decimos que estos puntos son igual a, y le ponemos un valor. Si queremos que, puchica, dice, se está quedando sin tiempo, en 10 minutos, ya me va a cerrar esta cosa en un ratito. Entonces, acuérdense que yo les voy a volver a abrir la reunión para que se vuelvan a meter.
pero todavía quedan 10 minutos. Entonces, ese puntos, es decir, que lo vamos a poner un valor acá, por ejemplo. Si, acuérdense, lo podemos, funciona igual que antes, ¿verdad? O le doy un valor aquí y le digo que estos puntos son igual a tanto, o en algún momento podemos preguntarle cuántos puntos y lo leemos y le decimos entonces que lo guarde en la variable punto. Aquí le vamos a poner que esto tiene un valor de 100. Miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable que es entera tiene un valor de 100. O sea que yo podría ponerle punto y algo, ¿verdad? No, porque estoy viendo que es entero. Y algo que no hacíamos en el pseudocódigo es que a cada sentencia hay que indicarle a dónde termina esa línea, por ejemplo, ¿verdad? Para iniciar otra línea nueva. Entonces, eso lo tenemos que hacer con punto y coma. Y coma, punto y coma. Poner el punto y coma quiere decir que esto, yo estoy indicando que ahora voy a otra cosa, por decirlo así, ya esto ya está, y voy a otra tarea, a otra actividad dentro a otra línea, por decirlo así, para el código. Entonces, ese punto y coma es un dolor de cabeza para un montón de gente, ¿verdad? Cuando estamos ahí trabajando siempre se nos olvida, a todo el mundo se les olvida en algún lugar poner ese punto y coma y olvídense, después un quebradero de cabeza cada vez que mientras más grande vayamos haciendo los ejercicios y mientras más líneas de código sea, es por ahí a veces hasta se nos va el pájaro, nos dice que hay un error, nos indica más o menos dónde y aún así no lo encontramos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otro tipo de dato existe. Inge, una pregunta. Si ya trabajé con C++, utilizamos el mismo lenguaje. C++ no es igual que C. No es la Porque ahí misma... usaba CO, dice IN. ¿Ah? Se parecen, pero no. Ahí usaba CO, dice IN, y aquí es printf y scanf. Ah, ok. Sí, no es lo mismito. Se parecen, no lo voy a decir que no se parecen, pero no son iguales. Ok. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a mostrar, así como decía ahorita el compañero, vamos a mostrar eso, como allá en PCIN decíamos escribir, ¿verdad? Entonces, aquí en lo que utiliza es la palabra print, que quiere decir imprimir, ¿verdad? Que ese sería mostrar o escribir. Y para leer utiliza la herramienta contraria, que sería escanear, ¿verdad? Pero vamos a poner acá, ahorita no vamos a leer nada, vamos a solamente mostrar. Entonces vamos a ponerle aquí printf, y quiere decir que adentro de este paréntesis yo tengo que colocar lo que quiero mostrar, la etiqueta, siempre también encerrada entre comillas, las comillas que son dobles, recuerden, ¿verdad? Bien, entonces lo ponemos aquí, él solito me pone pongo una y él solito pone la otra, entonces nosotros tendríamos que mostrar aquí, por ejemplo, que los puntos igual a, y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí donde cambia la cosa un poco, ¿verdad? Que con lo que estábamos haciendo. Yo quiero, por ejemplo, que después aquí de este igual me indique la variable que tenemos ahí arriba que se llama puntos. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, que entienda que ahí donde está puesto ahorita el cursor, ahí aparezcan los 100 puntos que vale la variable. Entonces, lo que tengo que hacer es indicarle el tipo de variable y después decirle qué variable. Signo de igual es ese, ingeniero. Y ese es el igual a. Ajá. Ajá, entonces. Ahí es mejor. Sí, mejor. Mucho mejor. Ajá, entonces miren aquí puntos, entonces Sí, mero. porcentaje. Entonces miren, pongo porcentaje indicándole que ahí va a ir una variable. Ese símbolo de porcentaje es para indicarle que ahí voy a colocar una variable, ¿verdad? Acuérdense de eso. Lo que pasa es que ese símbolo de porcentaje tiene que ir acompañado de una letra que indica el tipo de variable. Entonces, por ejemplo, los puntos son enteros.
Y para los enteros, la letra que utilizamos es la letra D. Y entonces acá le colocamos, miren, ahí estoy diciéndole que ahí quiero que llene esa parte con una variable que es entera. Ahora le voy a colocar yo aquí, miren, coma afuera de las comillas. Y así como hacíamos en PCInt, le vamos a decir el nombre de la variable. En este caso tiene que ser puntos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aquí en este printf hay que mostrar una variable que es entera. Entonces yo al final le indico qué variable es, que sería puntos. Y acá entonces hay que poner, Mío. Cierra. aquí hay que poner una cosa que dice, miren, return 0, punto y coma. Ese return 0 solo sirve para hacer como una contabilización por si encuentra algún error, nos indica. O sea, si esto muestra 0, ¿qué quiere decir? Que no hay ningún error en el programa, en el código, cuando lo ejecutamos. Entonces, esto, por ejemplo, para ejecutarlo podemos hacer dos cosas. Miren, esto que está acá es para eso. Miren estos tres botoncitos que están acá. Entonces, este que dice build, lo que va a hacer es que esto que está aquí lo va a convertir en binario, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar. Yo no le puedo, antes de darle run, ejecutar, tiene que haberse construido, que dice aquí build. Y si ustedes se fijan, están los dos iconos juntos. ¿Qué quiere decir? Que lo va a construir y después lo va a ejecutar, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo ejecutan y después hacen una modificación y no le vuelven a dar construir, sino que lo vuelven a ejecutar, lo que van a ejecutar es la última versión que tenían sin modificarlo. Entonces, cada vez que se hace un cambio, hay que estarlo dando construir, construir para que revise, y cuando lo vamos a ejecutar, entonces lo que va a hacer es ejecutar la última construcción. Entonces, por eso está este icono acá que vienen los dos juntos, ¿va? Para que lo construya y lo ejecute de un solo. Entonces, ustedes pueden darle por separado. Miren, si le damos acá, él va a revisar si hay algún error. El punto y coma después del print. Acá, miren, fíjense acá, ¿ves lo que quiero? Miren acá, ¿ves? Acá me está diciendo, acá abajo, esta es la parte de los errores. Y aquí me está diciendo, miren, que no, en la función main, hay un error que dice, se esperaba un punto y coma antes del return. El return está acá. Y se esperaba un punto y coma antes. ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? Pero aquí ustedes, ¿qué quiere decir? Que si no le pongo el punto y coma, no le estoy indicando que este mensaje, hasta ahí quiero que llegue, hasta ahí termina. Entonces, con eso, miren, cuando le damos otra vez, ya no aparecen nada de errores. Miren, se va a terminar la reunión ahorita, entonces voy a cerrarla y la voy a volver a abrir para que vuelva a entrar. ¿Ok? Okay. Sí. Sí, sí. Vaya, Oscar, sigue con la clase.